Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Josefa Villarroel. ¿Cómo estás, Josefa? Muy bien, Carlos, muy contenta de poder estar acá en este espacio. Buenísimo, bueno, muchas gracias por hacerte un tiempito para venir a conversar. Cuéntame, ¿dónde comienza tu historia con el dinero? Uy, a ver, eh, yo creo que mi historia con el dinero comienza con mi abuela, que ella era como la matriarca de la familia, y como que si tuviera que pensar como un espacio, era que mi abuela no sabía cocinar. Entonces, cuando ella decía, hoy día cocino yo, era porque nos invitaba a toda la familia a comer en un restaurante. Entonces ella era como una mujer hace años, hartos años atrás, que trabajaba y que por su trabajo podía en definitiva ella ir a invitar y darse el lujo de no cocinar. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué lecciones quizás sacaste de ella o de tu familia en general cuando eras pequeña? No sé, ¿qué temas se hablaban en relación al dinero? Sí, yo creo que ahí eran como, ay, no sé, como cosas bien contradictorias, porque por un lado yo veía a mi abuela, que era una mujer que trabajaba, que dirigía un negocio, ellos tenían una joyería, el negocio familiar que tenían, eh, que ella había sacado en definitiva adelante como a mi papá, a mis tías, Ujú. eh, y que era como súper generosa, que en definitiva ella, gracias a los recursos que ella generaba, podía solucionar muchos problemas como en la familia. Entonces eso era como una súper buena como motivación o imagen de cómo una mujer al final gestionaba dinero, generaba dinero y su propio dinero lo podía gestionar y generar cosas positivas. No sé, imagínate, yo era una niña, entonces era como, no sé, pues que la abuelita iba y te mimaba con cosas, pero también al mismo tiempo, por la crianza de mi familia, de mi papá o de mi mamá especialmente, la señal que recibía del dinero era que es como no hay que hablar de plata en la mesa, no, no sé, como era algo como un poco como mal visto. Nunca había a mis papás conversando, no sé, respecto, por ejemplo, al tema de pago de cuentas o alguna inversión que ellos quisieran hacer. Ujú. Eh, Era como un poco tema tabú. Entonces, como que crecí con estas dos imágenes, donde al interior de la casa era como, aquí no se habla de plata, o hablar de plata es ser interesado, o sobre todo para las mujeres, si usted habla de plata, mi hijita es interesada. Mientras tanto que por esto de otro lado veía como a mi abuela, que era una mujer súper empoderada y que en definitiva vivía su autonomía a partir del trabajo que ella tenía, que le generaba recursos y que ella los podía administrar como quería. Claro, una mujer independiente en esos tiempos, que era probablemente más un poco extraño, em, comparado con los modelos que existían en esos tiempos de seguro. O sea, una mujer que llevara su propia empresa, su propio emprendimiento, que invitara a los nietos a salir a comer, probablemente era extraño y eso chocaba con lo que tenías en casa, que era como de mala educación, preguntar por dinero. O sea, tenías esas dos visiones del dinero. Exactamente, y era además bien curioso porque era de dos roles, dos perfiles de mujeres. O sea, por un lado tenía a mi abuela que transmitía esto, pero por otro lado tenía a mi mamá, que era la que decía, no hay que ser interesado, no hay que fijarse en la plata, de la plata no se habla. Era, bueno, no sé, yo creo que por eso también crecí de manera tan especial también. Ujú. Perfecto. Entonces hagamos un poco de fast forward. ¿Cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste? Yo soy administradora pública, ¿ya? Que básicamente entré a estudiar esa carrera porque tenía una serie de elementos de cosas que a mí me interesaban. Siempre me interesó mucho el derecho, también la economía. Siempre tuve una vocación como de servicio público, siempre, o sea, desde como que iba en el colegio. eh, Esta otra cosa de hacer, como de poder
pensar y poder implementar cosas que generaran un impacto en otros. Y administración pública, que es una carrera así como bien poco conocida, ahora se conoce un poquitito más, reunía todas esas cosas. O sea, para mí fue como la opción, como que descubrí, no me acuerdo cómo esta carrera, y la vi en dos universidades, una universidad que tenía un foco más en la ciencia política, que era más como de estudio, más del diseño, y otra que era con una universidad donde estudié, la Universidad de Santiago, que tenía este enfoque más de implementar, de ser gestor. Entonces me decidí por la Universidad de Santiago y ahí estudié con esta carrera así yo como con mucha vocación un poco y mucho de sentir que podía como contribuir de alguna manera con mi trabajo a través del Estado. Pero algo bien curioso que me pasó mientras yo estudiaba era que los profes me mandaban a estudiar ingeniería comercial. Era súper raro porque, claro, yo siempre todo lo que estudiaba, las materias, siempre para mí las trataba de analizar desde el punto de vista de las pymes, desde el fomento productivo, que era como los temas que se hablaban antes, no se hablaba de emprendimiento, se hablaba de fomento productivo, eso era lo que se trataba de impulsar. Claro, entonces cualquier cosa, mis preguntas eran sobre el tema, sobre cómo impactaba a las empresas. Entonces los profes me decían, oiga, pero usted se equivocó de carrera. Usted que le gusta tanto la empresa, debería haber estudiado ingeniería comercial. Claro, claro. ¿Y cómo, a ver, como para hacer un poco de spoiler de lo que vamos a hablar más adelante, cuál sería tu pitch para convencer a alguien, a un estudiante, digamos, tercero o cuarto medio, de estudiar administración pública, versus quizás otras opciones que pueda estar barajando? Bueno, mi pitch sería si, como que si tienen realmente como esta vocación de querer como impactar de manera masiva a través del diseño de programas, diseño e implementación de programas públicos o políticas públicas. O sea, esa es como la carrera y que es una carrera súper versátil y que básicamente, lo que yo siempre digo, nosotros somos como los ingenieros comerciales del Estado, que Ujú, sabemos las reglas del Estado, que sabemos cómo vincularnos desde el Estado con las instituciones privadas, la sociedad civil. Entonces, en definitiva, ese es como el rol que hace el administrador público. ujú. O sea, son los que ejecutan bueno, lo dijiste también, los que ejecutan, los que arman, planifican la política pública y luego la ejecutan bueno, ojalá con el mayor de los Con éxitos, la ¿sí? muerte. Claro, claro que sí. Cumpliendo con los objetivos finales del programa, del dinero que se vaya a gastar y todo de la inversión pública. Claro, exactamente, porque tú ahí lo mencionaste, o sea, imagínate la responsabilidad que hay de que con cada acción, decisión que tú tomas en el diseño, en la implementación o en la evaluación, en definitiva tú te estás haciendo responsable del dinero de todos los contribuyentes. Ujú, O sea, es una decisión ahí, por mucho que uno ponga el foco en el tema del servicio público, o sea, el servicio público es tan profundo que tú al final eh, estás haciendo cargo de dónde se van a poner los recursos, que sabemos que siempre son escasos, y cuáles son los impactos que puedes generar con eso. ujú. Oye, y esta, porque bueno, hay probablemente diferentes cifras, pero la que yo tengo más grabada en la mente de que, no sé, de cada 100 pesos que gasta el Estado, es como 33 pesos son los que efectivamente llega a la persona, al beneficiario final. ¿Es tan así? ¿Cómo lo ves tú desde dentro? Mira, ahí respecto como a esas cifras, como que no manejo, no tengo como un dato. Eh, Escucha, pero mira, yo en ese sentido, sobre todo en lo que, en mi área de especialidad, que son los programas de emprendimiento para el apoyo de los emprendedores y las emprendedoras, sí, soy bien crítica porque si bien uno ve que el dinero sí llega a las personas a través de distintos instrumentos, no sé, no, podría llegar de forma con mayor impacto. O Ujú, sea, no basta solamente con que la plata te llegue,
sino que esa plata que llega a ti y que te está llegando a ti como beneficiario y no a otra persona, tenga el mayor impacto posible en la comunidad donde estás rodeado. Por ejemplo, siendo súper concreto, lo veo yo en los subsidios que se entregan para que emprendedores o empresas puedan desarrollar un proyecto o un nuevo negocio. Eh, entonces, claro, ahí llega el 100% de los recursos, pero la idea es que esos recursos se multipliquen y no que terminen en ideas que después fracasan y al final esa plata se podría haber usado mejor en otras cosas. Ujú. Claro, porque está este efecto multiplicador también del dinero, que al final tú le entregas dinero a la persona uno, como digamos, pensándolo como un eslabón, una cadena, y esa persona a su vez compra cosas porque tiene, si le ayudas a armar una empresa, tiene proveedores, entonces los proveedores también se benefician, tiene empleados, o sea, los trabajadores también reciben una parte y eso se va multiplicando y eso al final lo que hace que crezca la economía como un todo, si lo vieras muy de arriba, pero a nivel Claro, micro, a nivel generas de barrio, ventas, ves que pagas más dinero se, impuestos, se queda ahí. Discúlpate. claro. No, perdón, no, que te decía también en lo que la línea que tú mencionabas, generas ventas y las ventas son pagas impuestos por eso. Ujú, Entonces es un ciclo súper virtuoso. Y en otros tipos de ámbitos, como los ámbitos ya mucho más sociales, la apuesta que tú haces desde el Estado es que si tú vas a invertir, por ejemplo, en un programa social, en definitiva lo que tú esperarías es que eso de alguna manera se traduzca, por ejemplo, en seguridad pública. ujú, Claro, si inviertes o haces programas que va dinero destinado a grupos vulnerables, claro, va a estar el bienestar de esa persona, pero tú esperarías que eso, por ejemplo, se traduzca en seguridad pública, disminución de niveles de violencia, como en otros indicadores. Y entonces por eso encuentro que están como apasionante este tema de los impactos que tú puedes generar desde el Estado, porque finalmente tienes que tener una mirada integral eh, para ver efectivamente dónde vas a poner los recursos que son escasos. ujú. Claro, claro, y al final también elevas al grupo familiar completo. O sea, tú le basas del dinero a una persona que es, no sé, la jefa de hogar o el jefe de hogar de una familia y eso también mejora las condiciones de todo el grupo. Exactamente, sí. Es interesante eso. Hoy te quería preguntar, porque tú fuiste becaria Luxic, si no me equivoco, en Babson College. Sí. Quería saber cómo llegaste a tener esa beca. Uy, mira, eso fue gracias a una persona, entonces, Germán Echecopar, un profesor, un economista. Él tuvo la generosidad de contarme de esta oportunidad. Ujú, ¿Ya? Lo digo siempre, se lo reconozco porque a veces es un poco difícil encontrar personas que sean generosas con las oportunidades y que piensen en ti y que reconozcan a lo mejor ciertas cosas, ciertos talentos y te quieran dar esa oportunidad. Entonces, él me habló de este programa que primero se iba a realizar en Chile. Era una beca para un programa de formación durante una semana que se realizaba para profesores de emprendimiento. Yo estaba trabajando ahí en la Universidad Adolfo Ibáñez y entonces la beca, el primer programa era poder participar una semana con estas personas que viajaban, los top de tops de Babson College, la universidad número uno de emprendimiento en el mundo, a hacer este programa acá. Y yo, eh, mira, con un poco de miedo, tengo que decirlo porque para mí el inglés siempre ha sido un tema, me cuesta, ¿sí? Y ahí en ese momento con un poco de miedo de decir, pucha, este programa va a ser en inglés, como a qué voy a ir, o sea, como voy a ir a dar jugo. Eh, pero pensé que si este profesor tan reconocido estaba pensando en mí, o sea, obviamente también era porque él pensaba que yo lo iba a hacer bien. ujú, Entonces, como que el mismo miedo lo traduje como en esta otra mirada y postulé. Postulé y me seleccionaron
Entonces participé en ese programa que duraba una semana, que fue una cosa así fabulosa. Yo jamás en mi vida me habría imaginado que iba a estar escuchando a estos profesores eh, eh, aprendiendo las cosas que aprendí respecto a metodología. Y esa oportunidad, que para mí era como, ya, o sea, con esto no vio más en la vida, generaba que de los que habían participado de ese programa, se seleccionaban a 2 personas para ir a esta beca a Estados Unidos para estar un semestre completo viviendo en Babson College, aprendiendo con mentores las metodologías que usaban allá. Y lo mismo, y ahí cuando se vio la oportunidad, eh, nada, así como que la tomé, fui, postulé, y yo creo que ahí, en ese caso, eh, como como que esto que para otras personas, porque me tocó hablar con otras personas que también les ofrecieron la misma oportunidad, que se transformó en una traba, que era, oye, pero pucha, que ¿cómo voy a pagar el pasaje? Oye, pero la beca, ¿qué me paga? ¿Me paga todo? ¿No me paga nada? No, pues, y a ver, la institución me va a mantener el sueldo mientras yo trabaje, o cuánta plata voy a tener que poner yo de mi bolsillo. O sea, para mí, nada de eso, para mí era una cosa que se podía resolver, pero esta oportunidad era tan grande que yo decía, o sea, yo no la voy a perder Claro, por 500 lucas, por 200 lucas, o sea, por 100 lucas, o sea, no lo voy a hacer. era también una Eh, inversión. claro, exactamente. Eh, dije, nada, veré ahí cómo lo resuelvo, pero no voy a dejar pasar esta oportunidad. Ujú. Y eso te pilló, Entonces, o sea, estabas trabajando, obviamente, pero estabas como recién empezando con tu carrera. En el fondo, lo viste como un acelerante en tu desarrollo profesional? mira, esto fue como el año 2014. Entonces yo ya en ese tiempo yo estaba trabajando en la Universidad Adolfo Ibáñez, era directora de un programa de aceleración de la universidad, Ujú. y, pero yo lo vi como una oportunidad así enorme. Yo lo tengo como en una lista, yo siempre digo, yo cuando pienso cuáles eran mis sueños de joven, así como joven profesional o estudiante, casi la mayoría de esos sueños como que no los he cumplido y miro hacia atrás y veo que esos sueños eran como súper pequeños. Ujú. Entonces, yo en realidad siempre he dicho, yo soy una persona que se ha atrevido a vivir sueños que nunca soñó porque yo nunca me habría imaginado o soñado en ir a estudiar a Estados Unidos. Estoy como, Ujú. y a esa universidad y además y menos como con una beca, o sea, como que no, Em, entonces yo lo vi absolutamente como una oportunidad. O sea, si ya haber estado una semana en este programa en Chile lo consideraba que era muy importante, o sea, esto otro lo encontraba que era como de otro nivel y no fue fácil organizar todo para poder viajar y estar un semestre fuera, eh, pero lo hice y siempre he pensado que fue una decisión Ujú. correcta, absolutamente. Oye, ¿y cómo te fue con el inglés? Ah, me fue bien, me fue bien. Eh, Mira, siempre me han dicho que yo de emprendimiento puedo hablar hasta en chino. Entonces, claro, las cosas más sociales, como más del día a día, ya eso tenía que entrenar más, pero para participar de los programas, eso me salía mucho más fluido. Y me acuerdo que mi mentora ya, eh, una persona muy reconocida, me dijo en un momento, me retó así. Me dijo, no quiero escucharte nunca más decir que a ti te cuesta hablar inglés. Me dijo, porque no te cuesta. Tú Ujú. hablas, llevamos semanas hablando, dijo. Y yo dije, ya, ya, José, así como, vamos. Ya, y te lanzas. Bueno, obviamente cuando estás en el ámbito técnico, también académico, Ah, como lo estuviste tú, es un poco más fácil, porque las personas se entiende que vienen de todo el mundo, entonces se habla un inglés un poco más neutral, o las personas tienen la empatía de hablar un poco más lento de lo que hablarían, como, no sé, si vas a una tienda de conveniencia y te está hablando un personaje así como, ¿qué inglés es este? Pero ya, anduviste bien. sí, ¿Y me cómo lo gradué y hiciste? todo, así que Claro, o sea, igual sobrevivir 6 meses en puro inglés, o sea, también
te cansa, te fatiga mentalmente. Me imagino que llegabas a la casa así como, uff, por favor, una llamada con alguien o hablar con algún compañero que hablara español para salir del inglés de todo el día. Oye, ¿y cómo lo hiciste? Porque un semestre tú seguías trabajando o era un programa, me imagino que bien inmersivo en el sentido de que te exigían estar ahí 100% del tiempo, entonces no pudiste, pediste un permiso laboral para ese semestre. Sí, bueno, ahí también tuve la fortuna de que la decana de la Escuela de Negocios de esa época, Manuela Sánchez, que es una mujer que admiro muchísimo, eh, ellos me facilitaron todo para que yo pudiera Ujú, viajar, porque además también era un prestigio también para la universidad. Yo en esa beca habían profesores de otras universidades, también con cargos también como más renombrados en otras universidades importantes. Entonces, que yo haya sido una de las seleccionadas, claro, ellos también valoraron mucho y reconocieron ese talento en mí y decidieron apoyarme para que yo ujú. pudiera ir. em, o sea, de verdad que fue un espacio que a veces no se da mucho en los ambientes laborales. Entonces yo por eso soy muy, muy agradecida de esas oportunidades también, de haber como reconocido que además yo lo iba a aprovechar y que iba a traer todo ese conocimiento para lo que estábamos implementando en la universidad para los estudiantes. Perfecto, perfecto, claro. Como que en el contexto académico se entendía esta oportunidad que te habían dado. Oye, Exacto. solamente para satisfacer mi curiosidad, ¿qué retribución te pide después porque al final tú tienes como la condición, no sé, no una buena palabra, pero en el fondo tú te conviertes en una becaria Luxic. Entonces, ¿qué Exacto. después retribución, después de este programa, te exigen a ti o qué cosas tú has hecho después de estos más de 11 años quizás con ellos? Sí, mira, en el programa, por ejemplo, específicamente, em, porque era un programa en conjunto entre la Fundación Luxic y Babson College. Entonces, ambos entregaban la beca. Pedían que nosotros pudiéramos traducir y analizar un caso que ellos tenían escritos de negocio para poder ampliar su banco de casos eh, con ejemplos de Latinoamérica, específicamente Chile. ¿Ya? Entonces había un caso que lo tuvimos que como traducir para que ese material queda, o sea, está ahí disponible para los estudiantes. Y adicionalmente, yo tuve que diseñar una metodología, que era la metodología que llegué a implementar en la universidad, para poder compartir todos esos aprendizajes con los estudiantes. Eso era como lo que te pedían como de manera inmediata, ¿ya? Pero mira, yo hasta el día de hoy, donde tengo la posibilidad de utilizar esa metodología, la comparto con emprendedores. O sea, para mí es una gran satisfacción y siempre lo estoy compartiendo con con la fundación que poder trabajar con estas metodologías que son las que usan los estudiantes en esa universidad o que son los que usan los estudiantes en las universidades más top de Chile, o sea, poder llevarla a un grupo de mujeres de una junta de vecinos o poder llevarla con estudiantes de un liceo industrial y decirles, oye, esto mismo, de esta misma manera estudian los estudiantes de Estados Unidos. eh, para mí, esa es como, o sea, como que siempre, te juro, como que me siento en deuda permanente porque para mí fue tan importante que creo que nunca me voy a como cansar de poder retribuir compartiendo en distintos espacios, no solamente en lo académico, porque un poco el objetivo era que los profesores volvieran y incorporaran estas metodologías en las universidades, Mm. pero yo en el espacio donde estoy, que se puede utilizar, lo,
lo uso. Perfecto, o sea, lo usas y hasta el día de hoy lo sigues Hasta el usando. día de hoy, sí. Sí, de hecho, para mí, profesionalmente, fue muy, muy importante porque fue experimentar eh, la aproximación del emprendimiento que tenían allá, que va un poco muy ligada al espíritu emprendedor de las Ujú, personas. ujú. Entonces, para mí eso era como muy valioso porque espíritu emprendedor o gente motivada uno la puede encontrar en cualquier lugar, el talento está en cualquier lugar, no solamente como en una universidad de super prestigio. Ujú. Claro, al final todos tienen la capacidad de emprender. Quizás algunas Claro. de las herramientas, el capital, hay diferentes elementos que hay que ir forjando o sumando herramientas a nuestro haber como para poder efectivamente ejecutarlo y ejecutarlo bien, que son cosas completamente diferentes. En ese sentido, quizás nos saltamos un paso con esto de irnos a Babson, pero ¿o por dónde comienza tu interacción con el emprendimiento propiamente tal? Porque eso es prácticamente todo lo que tú haces en diferentes ámbitos, pero ¿dónde parte? O sea, me imagino, no sé, recién titulada de la universidad, buscaste la oportunidad, ¿cómo se dio eso? Yo creo que como que siempre me motivó el tema del emprendimiento, por eso te contaba eso que los profesores me mandaban a estudiar ingeniería comercial, Ujú. porque de hecho mi tesis de grado la hice el impacto del Tratado de Libre Comercio de Chile-Corea del Sur en las pymes. Ya. ¿Ya? Entonces, Ajá. eh, y después, cuando ya empecé a trabajar, tuve la fortuna de trabajar o sea, yo sabía que me iba como a dedicar a eso, porque mi gran meta era como poder trabajar en el Ministerio de Economía, haciendo las políticas que iban a ayudar a las pymes, porque en ese tiempo, imagínate, 2004, que fue el año que yo egresé, el concepto de emprendimiento no se usaba, si se usaba las pymes era como el trending topic y fomento productivo. Eso era lo que se promovía. Entonces, pucha, yo creo que por esta misma pasión tuve la suerte de trabajar en una corporación de fomento para la producción que trabajaba con fondos de eh, cooperación internacional de Alemania. Ujú. Y ahí llegué así muy recién egresada a trabajar en la implementación de dos programas, que uno era desarrollando habilidades para la exportación en microempresas de toda la región metropolitana, un programa súper, súper, súper bonito, que hicimos un libro muy interesante, y después uno que era para la implementación de las oficinas de desarrollo económico local en las municipalidades, en la mitad de las municipalidades de la quinta región, Ujú. y era para entregarle fortalecimiento y competencias a las personas de las municipalidades que iban a trabajar con los emprendedores y las microempresas. Entonces como que partí al tiro ahí y después es que nunca más me salí porque yo siempre fue como a esto me quiero dedicar. Ujú. Como, y que fue una cosa bien extraña porque la mayoría de los administradores públicos en ese tiempo, ahora es distinto, todos los administradores públicos trabajaban en control de gestión, eso era Ya. como, o trabajaban en recursos humanos, y había como un grupo que a veces se dedicaba, muy pequeño, a la política partidaria, como asesor de alguna persona de... Entonces, como esto de que, como ir a meterse como no sé, trabajar en los hospitales, como que esos eran los rubros donde tenían más reconocimiento. Entonces, esto de querer ir a meterse así como a trabajar a la Corfo, al Ministerio de Economía, como que no, era medio Claro, raro. no calzaba mucho como con el perfil de egreso, por así Ya, decirlo, de sí, la carrera. sí. ¿Ves? Perfecto. Y después de que trabajé en ese programa, me fui a trabajar a una empresa privada. Y ahí también era bien curioso porque por ejemplo, colegas, cuando yo decía que trabajaba en una empresa privada, me decían, pobrecita, no encontró pega. Y yo te juro que en mi cabeza era como, no, también quiero aprender esto, quiero saber cómo funciona el mundo privado
porque desde el mundo público, el público trabaja con privados. Ujú, Entonces quiero ver cómo esta otra parte, o sea, cómo funcionan las empresas, y no solamente ver informes, ¿no? Que si no tú ves un informe para allá, otro informe para acá, no, quiero ver cómo era la realidad. Y eso también fue una experiencia súper como diferente e interesante. ujú. Buenísimo, buenísimo. Qué curioso eso de ir al mundo privado y que tus colegas piensen que no encontraste pega. Al final, como que tú estudiaste administración pública y es como tu única opción, por lo tanto, es trabajar en lo público. No, no es así. Claro. Oye, hablemos de, bueno, programas de emprendimiento, que entiendo lo que más más haces hoy día. ¿Qué, bueno, hablaste de esta metodología que implementaste en Babson también. ¿Cómo se ve o cómo se arma desde cero un buen programa para atraer emprendedores? Claro, para atraer emprendedores y en el fondo también tratar de, no sé si eso es como a través de asignarle los fondos, asignarle fondos a los que tienen mayor probabilidad de éxito, o es ayudar a personas o a empresas que ya están en algo y que están como que se encontraron con un techo y tú los ayudas a romper ese techo y salir, crecer más allá. ¿Cómo se arma algo así? Pues está ahí, claro, uno se puede, yo creo que la primera cosa que yo siempre les digo, tanto a las instituciones con las que trabajo y también a los emprendedores, que es que puedan definir realmente como en qué nivel del ciclo de desarrollo de una empresa están o quieren estar. Ujú, ¿Ya? Porque ahí siempre se habla que están en etapa de idea, prototipaje, puesta en marcha, escalamiento comercial inicial, avanzado, internacionalización. Ya, entonces lo primero es fijarse uno a qué grupo quieres llegar. O sea, qué es lo que quieres mover? En definitiva, voy a intervenir en emprendimientos que están en etapa de idea y quiero llegar y quiero hacer que lleguen hasta dónde. ujú, Porque tú podrías diseñar un programa que agarre una idea y que la lleve hasta internacionalización. O solamente que lo muevas de idea hasta prototipaje. O a lo mejor tomar personas que ni siquiera tienen una idea y lo que tú quieres es que esas personas aprendan a tener ideas. Entonces, yo creo que lo más importante en los programas que son exitosos es tener esa definición clara. Porque lo que pasa mucho en los programas que no son exitosos es que ujú, tú, es que la persona que como que quiso impulsar esto, que a veces es el gerente de innovación o la gerente de marketing o a veces el CEO que está súper motivado con el emprendimiento y quiere hacer algo para apoyar desde su empresa o desde una fundación o no importa desde dónde estés parado, es que quieren, no sé, que el emprendimiento se internacionalice, pero terminan desarrollando un programa que en realidad es corto, o sea, quieres algo muy grande y diseñas algo que queda corto para ese objetivo. Pasa a veces con los premios que se entregan. Yo a veces veo concursos o programas que dicen, no, mira, acá estamos buscando a emprendimientos de alto potencial de crecimiento, que quieran, y que quieran llegar a vender $1 millón y el premio son 10 millones de pesos. Ya, o sea, no lo va a hacer con 10 millones de pesos. ¿Te fijas? ujú. No hay una Entonces, correlación entre el objetivo exactamente. y el programa en sí. O también de repente, no sé, acompañamiento 2 meses. Eso como que ya, se agradece, pero no es suficiente para llevarlo de una idea a una internacionalización, por ejemplo, como lo decías. Claro. O, por ejemplo, te ponen ya, ponte acompañamiento 6 meses, pero es un acompañamiento que no es especializado en internacionalización, es solamente un acompañamiento general. Entonces, al final, como que, no sé, pues más te resta que te suma para el emprendedor o para el objetivo que se quiera lograr. Entonces, para mí, lo principal es eso, es poder como sincerar, entender, primero declararlo abiertamente y después entender si efectivamente lo que se está construyendo va a permitir que eso suceda. Ujú, Eh, claro, porque tienes que meterle más lucas. También pasa mucho a veces esto de que pasa en lo público y en lo privado.
que a lo mejor para lograr ese objetivo de tener una empresa que se internacionalice o 10 que se internacionalicen, vas a tener que trabajar dedicadamente con 15 empresas. Pero, pucha, por otro lado tienes la tensión de que se quiere volumen. Entonces se quiere decir, oye, estamos trabajando con 5.000 emprendimientos. Pero trabajar un programa de internacionalización con 5.000, o sea, desde el diseño, desde la implementación, desde la evaluación, no es viable. Ujú, Eh, entonces yo creo que eso, o sea, lo más importante es que las cosas, los programas estén como alineados en todos los factores que implican, los recursos, el objetivo, las etapas, el compromiso que va a implicar de la institución y lo que le vas a demandar también a los emprendedores, porque también a mí me pasa que a veces hay programas que exigen mucho tiempo para los emprendedores. ujú, Y a lo mejor es un emprendedor que si tú lo tienes en una capacitación 2 horas, que en realidad puede que no sea tan relevante, tú le estás quitando 2 horas de que ese emprendedor esté generando ventas. ujú, Entonces, ahí es lo más importante es eso, es poder tener claro el perfil y el objetivo y empezar a alinear, 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 alinear. Y yo siempre digo, uno puede lograr ambas cosas, puede hacer una buena difusión y tener resultados con los emprendimientos. Eh, no es que sean excluyentes, pero para que sea después sustentable y tú lo que comuniques sea como con orgullo de la empresa o del Estado, de quien lo comunique, eh, claro, pues tiene que estar ahí como más afinado. ujú. Yo creo que eso es como lo principal. ¿Cuál es el programa estrella para ti, el gold standard de alguna forma, el que tú dices, oh, estos tipos, estos gallos en verdad lo están haciendo súper bien, me gustaría que mi programa, los que tú revisas, los que tú asesoras, sea lo más parecido a este? Mira, ahí, pucha, hay hartos que yo puedo mencionar y que creo que es justamente porque hacen eso. Es como que, por ejemplo, a nivel de jóvenes universitarios, por ejemplo, que es un perfil bien particular, que a veces queda muy excluido porque hay programas donde para poder acceder, sobre todo a fondos más grandes, a las personas le piden dedicación exclusiva. Ujú, Entonces la dedicación exclusiva es incompatible con un joven emprendedor o una joven emprendedora. Entonces, por ejemplo, ahí hay un programa que es emblemático y que sirvió de plataforma para muchos otros que también van bastante bien, que es el Jump Chile. El Jump Chile es un concurso que se hace para estudiantes de educación superior y ese programa ya lleva más de, creo que llevan como 15 años. Incluso en un momento se internacionalizó mucho, salió así, partió como Jam UC de la Universidad Católica y después ya era Jam Chile y después ya como Jam Latam, porque tienen una forma de trabajar eh, que está, que, que entrega justamente lo que su perfil necesita eh, y lo hacen muy bien. Entonces, ese es, por ejemplo, un referente. Otro referente en otro tipo de emprendimiento, que para mí también creo que también fue una sorpresa, así como una disrupción en el mundo del emprendimiento nacional, fue el concurso Impulso chileno, que es de la Fundación Luxic, y que fue una disrupción porque ellos se sacó este concurso que de hecho a las 24 horas como que agotó los cupos de postulación que había, ujú, eh, con una disrupción de tener un formulario muy sencillo, entonces de estos formularios eternos y súper complicados, pues, era como todo muy sencillo, muy ágil. em, También súper enfocado, lo que entregaba era súper enfocado a lo que realmente ese perfil de emprendimientos necesitaba. Y además después yo creo que fue de los primeros programas que realmente fue generando una comunidad. Entonces, aparte del premio que te entregaba, que era muy bueno, de mucha calidad, eso siempre me ha gustado, que lo que le entregan es como de calidad, o sea, una capacitación de alta calidad, un premio que se entrega más allá del monto, se entrega de una manera ágil, sin tanto trámite para los emprendedores. O sea, la implementación es del lujo, como a lo que se merecen estas personas que fueron seleccionadas.
Em, entonces, ellos creo que fueron de los primeros que generaron esta comunidad de que ser ganador y entrar en esto como haber sido ganador de este premio, te metía como en una red de oportunidades muy bien gestionado. Y además también, siempre estrellitas para ellos porque se han preocupado de medir. Ellos desde el día uno han medido, entonces ellos ya tienen resultados como de evaluaciones de impacto, de resultados, y además comparten estas buenas prácticas con el resto del ecosistema. Y eso también es como muy novedoso. Eh, y bueno, y ahí siempre para mencionar que es como el referente de la estrellita chilena, es como Startup Chile, que en este caso es del gobierno, ya que es como que es como la niña bonita, Ujú. eh, y que efectivamente es un súper buen programa, y que, bueno, igual lo voy a mencionar, porque siendo un súper buen programa, demostró que habían cosas que sí se podían hacer en cuanto a la agilidad de los trámites. Y yo creo que ahí el gran, para mí, como mi gran observación, por decirlo de alguna manera, es que por qué esas cosas que sí se pueden hacer en el programa Startup Chile no se pueden agilizar en los otros programas de Corfo de Capitales Semilla. Porque finalmente ahí se demostró que, no sé, que no era una restricción, que sí se podía gestionar de otra manera más ágil, o sea, como al estándar que los emprendedores también requieren. Si estás haciendo negocio, no, no te puedes demorar, no sé, 6 meses en tramitar un papel. Claro, Ya, eso te entonces, mata, te mata un negocio. Al final el exactamente. tiempo es dinero. Claro, entonces es un súper buen estándar eh, que sería muy, muy bueno que eso también se pudiera permear a los otros programas. Ujú. ¿Ah? Buenísimo, buenísimo, claro. Lo bueno, me gustó que diste algunos ejemplos como del mundo privado, pero también del mundo público. Así que interesante. ¿Cuáles ves tú ya por el lado de las empresas propiamente tal, de los emprendimientos que de repente pueden estar a nivel de idea o pueden estar en un estado más maduro? ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en los emprendedores mismos? ¿Cuáles son esos errores que de repente tú dices, pucha, pero no había que hacerlo así o no había que hacer eso? Mira, yo creo que el principal error, y que tiene que ver mucho con lo que tú promueves a través aquí de tu podcast, es el tema de la gestión del dinero, la gestión yo creo que ahí yo soy súper crítica y lo uno con lo que hablábamos antes respecto a los programas, cómo quedan al debe, porque ahora se les transmite mucho en los programas de formación a los emprendimientos o a las empresas, incluso startups, ya que tienen que saber hacer un buen pitch, que tienen que saber hacer un business model canvas, que tienen que ya, hacer como cosas así, pero al final realmente la mayor debilidad que yo veo está en los temas del flujo de caja, en los temas tributarios, para ver los temas de impuestos, en los temas laborales, finalmente cómo tú vas calculando tu planilla de costo de remuneraciones, las provisiones, o sea, toda esa cosa que es como lo que no se habla mucho del emprendimiento, que no se transmite, que tiene más que ver con esta, yo digo, es una mentalidad más de hacer empresa, que es la parte fome. Ujú. Claro, entonces eso es súper complicado. Y yo he hecho esta reflexión de que, así como en un momento, muchos de nosotros fuimos los primeros profesionales de nuestra familia, que los primeros que estudiamos en la universidad. em, Ahora yo creo que hay muchas personas que van a ser el primer empresario, que están tratando de ser el primer empresario o la primera empresaria de su familia. Ujú. Eso se produce algo similar, porque cuando no tienes referente, o sea, yo me acuerdo, en la familia hay muchas personas que a veces no tienes un referente, no tienes otra persona que haya estudiado en la universidad, que entienda.
con quien preguntar o compartir. No sé, por ejemplo, tienes a la mamá que te está retando que por qué está ahí en la casa el martes en la mañana si debería estar en clases como en el colegio. Entonces, entonces se van generando quiebres porque no tienes referentes. Y con el tema del emprendimiento y los nuevos empresarios y empresarias, es la primera generación. Entonces Mm. son personas, somos personas, porque hay también como que nunca tuvimos la oportunidad de muchas veces escuchar a nuestros padres o madres, no sé, hablando de que había que despedir gente, o cómo ibas a invertir, las utilidades, o cuánto impuesto ibas a tener que pagar. O sea, Ujú. no eran conversaciones, no. Entonces, estás ahí en ese entorno, sin esta formación, sin estas redes, y ahí es donde se cometen los principales errores. De hecho, recientemente uno ha visto muchas como startups, por lo menos en Chile y también en otros lados, que después los mismos fundadores te transparentan, que fue por un tema de gestión que se tradujo en temas de caja. Ujú. Claro, claro, al final las empresas quiebran por falta de esa liquidez. Porque tú puedes tener hoy mucha venta, o el producto, el mejor producto, una muy buena distribución, pero al final si no te está entrando el dinero mes a mes para poder pucha, estar pagando tus remuneraciones, pagar el arriendo, pagar tu F29 que sin falta te lo cobra el servicio de impuesto interno. Hay que tener el dinero para esas cosas operacionales del día a día, más allá de tener una super idea y visión estratégica y tener un super modelo de negocio. Claro, ¿no? Y además, por ejemplo, pasa mucho que, que por lo menos en Chile, gracias a este gran apoyo que entrega el Estado, de que entrega mucho subsidio, mucho dinero, capital semilla para los emprendedores y para las empresas también, porque no solamente es para cuando ya se formalizaron. em, claro, muchos reciben todo este dinero que les ingresa, muchos reciben inversión, también hemos tenido casos de emprendimientos que han ganado subsidios estatales 200 millones de pesos, que no es un monto menor para una idea que está partiendo en sus distintas etapas, y se les acaba la plata del fondo y se acaba el negocio. Ujú, Entonces, claro, ahí eso te habla de que no hay esta como proyección o visión estratégica del financiamiento. Porque yo también siempre les transmito a los emprendedores cuando me toca hablar con ellos, hacer charlas o participar de las capacitaciones, siempre les transmito que es muy importante el tema de la estrategia, que ellos miren el tema del financiamiento como una estrategia, porque el financiamiento en sí puede ser una ventaja competitiva, porque si tienes emprendimiento, aquí pasa, del mismo perfil, ya, y todos postularon y se ganaron, voy a inventar, era Startup Chile, todos se están financiando de la misma forma. Startup Chile 1, Startup Chile 2, Startup Chile 3. Entonces, si tú eres capaz de ver cómo aprovechando estas oportunidades, poder inyectar de otra manera recursos, vas a tomar velocidad. ujú. Entonces, efectivamente, también es una forma de diferenciar o de meterle más velocidad a la operación de tu negocio. Pero no puedes estar como postulando a un financiamiento en abril para que te pasen la plata en noviembre, para después tener que presentar un informe en agosto del otro año, para ver si después, no sé, 8 meses después te puedan pasar otra remesa de plata. Eh, o sea, por lo menos de todos los casos que yo he visto de emprendimiento, así no son los emprendimientos que terminan siendo exitosos realmente. Se pueden mantener mientras hay estos apoyos, pero lo importante es hacer empresa. Claro, al final todo depende, al final tienes que generar una empresa sustentable, sostenible en el sentido económico, de que estés generando ventas y que esas ventas sean mayores a tus gastos y que puedas también de ahí seguirlo escalando y creciendo las ventas. Me gustaría que nos contaras cuál es tu caso de éxito favorito dentro de todos estos años viendo diferentes emprendimientos, programas, emprendedores, emprendedoras.
¿Tienes algún caso de éxito que a ti te gusta ahí quizás destacar o que dices, wow, en verdad yo estuve ahí cuando era chiquito y ahora la está rompiendo? Puta, tengo hartos, hartos, hartos. ¿Eh? Así que después, si alguien, cuando los chiquillos vean o las chiquillas vean este podcast y dicen, ay, la Josefa nos nombró, puta, sorry. Pero, por ejemplo, un caso que siempre recuerdo con mucho cariño es el caso de Políglota, que es esta startup ya que se dedica a la enseñanza de idioma. Ujú. Entonces, yo a ellos los conocí cuando yo además era muy chica y trabajaba en la Corfo, en el área de emprendimiento. Entonces los conocí como con esta idea, estos jóvenes que estaban ahí estudiando, que se conocieron además como en una pensión. eh, Además, siempre me llamó la atención por el tema del inglés. Para mí siempre ha sido como un tema. Claro, y ellos partieron con esta idea y después fue súper interesante porque, como a modo de anécdota, ellos ya cuando estaban más grandes postularon estaban nominados a uno de los premios nacionales de innovación. Y me acuerdo que yo estaba de jurado y cuando estaban en la mesa, ya estábamos analizando los tres finalistas para poder como entregar las recomendaciones, alguien en la mesa mencionó que ese emprendimiento no era chileno, que en realidad era una copia de algo que se hacía, no sé, en un país de Europa, porque la persona había estado en Europa y ahí había conocido a Políglota. Y yo estaba ahí en la mesa y le decía, no, si son chilenos, no, 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 no son chilenos. Claro, y lo que había pasado era que efectivamente Políglota había generado comunidad en todas partes del mundo y tenía una comunidad en ese país de Europa. Entonces me dio mucha gracia porque era como demasiado bueno para ser chileno. Ajá. Y era chileno y afortunadamente en ese espacio también había otras personas, otras personas que los conocían, entonces se sacó la duda y ese año ellos ganaron el Premio Nacional de la Innovación eh, con esta idea que además ha ayudado a muchas, muchas personas a que puedan aprender no solamente inglés, sino ellos en un momento tenían hasta del grupo de señas, o sea, fue súper interesante. Y ahora ellos ya están en México, o sea, es una empresa que se está internacionalizando. Sus fundadores, pucha, mantienen esa como calidez y como buena onda. Entonces, ese, por ejemplo, es un caso que me gusta mucho, de una empresa que uno ve que va creciendo. Y, y también un ejemplo que lo menciono mucho es otro emprendimiento se llama My Food, que es de una emprendedora de Camila Tovar, y ella lo que hace son mezclas preparadas para celíacos. Entonces tiene una línea de mezclas preparadas para hacer queque, pan amasado, pizza, pan de Pascua, ya, como distintas cosas muy ricas. Y me encanta ese emprendimiento porque ella partió su iniciativa porque ella es celíaca. Entonces, en definitiva, cuando dicen, oye, conoce el dolor, el problema, ya ella lo vivía. Y inició este emprendimiento que, claro, también ahí puede haber otros. Y le pasó que cuando ella partió con esto, iba en búsqueda de financiamiento, aprovechando las oportunidades que daba Corfo u otras instituciones. Entonces les decían, no, pero si eso ya existe, eso no tiene mercado. O sea, le daban muchos, muchos, muchos no, y nunca consiguió financiamiento como público. Y resulta que después ella, bueno, muy tenaz, sacó adelante, tenía la empresa y participó de un concurso de FedEx, de Federal Express, tiene un Ujú. concurso de emprendimiento todos los años, muy bueno, y fue la ganadora de este concurso internacional, súper competitivo. El año pasado, este año fue rostro de Federal Express, con construyó su empresa, sus productos están en el Jumbo, que es de los supermercados más importantes que hay acá en Chile, llegó al retail, que es el sueño de muchos emprendimientos. Fue seleccionada dentro de las 50 innovaciones alimenticias. eh, entonces me encanta también esa historia porque básicamente como que nadie le creía y le decía, no, su emprendimiento no sirve para nada, no sé, o como que no es suficientemente innovador. Ajá. Eh, Oye, y es una empresa que factura, que da trabajo,
que soluciona un problema para muchas personas celíacas. Y lo hizo ella, contrario de lo que se piensa a veces, que si tú no te consigues un fondo público no vas a poder ser exitoso. O sea, al contrario, es como que, mira cómo lo hice. Claro, ¿no? De todas maneras, y seguramente tuvo algunos inversores privados que creyeron en ella, creyeron en el proyecto y lo sacó adelante. Claro, y además ella demostró que ha sido capaz de mantener una empresa con una gestión financiera y de una forma de reinvertir, Mm. eh, no solamente metiéndole plata, sino que generando también recursos para que esto vaya creciendo. Claro, claro, o sea, con los mismos recursos los va reinvirtiendo y en vez de generarse pagos a ella misma probablemente, o sea, de repartir las utilidades, lo va reinvirtiendo y con eso va haciendo crecer Creciendo. el negocio. Josefa, última pregunta. Te quería preguntar por cualquier cosa que a mí se me haya olvidado preguntar y que tú quieras destacar, o alternativamente, si gustas, alguna lección final o un consejo final para los emprendedores que nos puedan estar escuchando. Mira, una cosa que quisiera mencionar, y es porque me pasa mucho y a lo mejor algunas personas que van a escuchar este podcast van a decir, oye, pero mira, a lo mejor su carrera les va a dar curiosidad. Siempre a mí me dicen mucho, es que Josefa, tú has podido hacer esa carrera o has podido como ser tan aventurera o arriesgarte porque como no tienes hijos, entonces, yo soy mamá de dos hijos, hice toda mi carrera con una hija, mi hija tiene 25 años, que me siento muy orgullosa de ella. Entonces, todas estas decisiones de viajar, también las apuestas a veces cosas que había que como que generar o priorizar respecto del punto de vista del dinero cuando uno tiene hijos u otras responsabilidades, sabe que la forma en ver el dinero se reconfigura. Em, entonces, yo pude hacer como esta carrera con mi hija Sofía y también ahora con mi hijo Agustín, con el que estoy en otro desafío que es el tema del autismo. Entonces, Mm, también eh, ahora para mí, incluso profesionalmente, he tenido que rearmar mi forma de trabajo para poder también compatibilizarlo con esta labor de cuidado un poco más profundo que implica tener a un hijo con alguna condición especial. ¿Ya? Entonces eso sí lo quería compartir porque en definitiva, para transmitir también que hay que estar atento a las oportunidades y atreverse a aprovecharlas, ¿ya? Y eso yo creo que en cualquier ámbito de la vida, no solamente cuando algún emprendedor quiere hacer un negocio, sino que en tu vida, en el impacto que puedes generar en otras personas, en tu familia, yo creo que eso es como importante. Y ese sería como mi consejo, como confíen en el talento que tienen. Cuando alguien venga y les diga, oye, mira, quiero brindarte esta oportunidad por sobre el miedo, el poder que te puede dar, mm, confía en que esa persona que te está diciendo, yo confío en ti, por eso te la vengo a dar esta oportunidad. Nadie va a darle una oportunidad a alguien como que no se la merezca, o sea, como mm. va a comprometer a lo mejor su nombre respaldándote. Entonces, confíen en eso y aprovechen las oportunidades. O sea, yo creo que si las oportunidades no están, además se pueden crear. Entonces, eso sería como mi mensaje. Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo vamos a cerrar ahí con esa nota alta. Muchas gracias, Josefa, y hasta la próxima. Vale, muchas gracias. Chau, chau.